Historia real de esta abuela. Memorias que trascienden generaciones. Clara, una abuela solitaria en lo más profundo de la selva amazónica, tenía un pasado que la perseguía como sombras en la oscuridad. Su vida, marcada por el sufrimiento y la pérdida, parecía un eco lejano en el canto agudo de los pájaros y el crujir de las hojas bajo los pasos de los animales salvajes. Todo el mundo la había olvidado, o a veces la había recordado con dolor. Pero había algo en su soledad que hacía que los secretos de su sangre clamaran por salir. Un día, mientras caminaba con pies cansados sobre un sendero cubierto de lianas y flores venenosas, escuchó un murmullo. Era un sonido delicado, casi, como un lamento entremezclado con risas. Clara se detuvo, sintiendo un escalofrío en la nuca. Con cada paso, el murmullo se transformaba en un canto que hablaba de esperanza y miedo. Fue así como, entre los arbustos, encontró a Aina y Lucía, gemelas de apenas 6 años, con piel dorada y ojos grandes que reflejaban el horror de la jungla. Habían sobrevivido solas, abandonadas, enfrentándose a la naturaleza y un mundo que las había olvidado. Las niñas, atemorizadas y temblorosas, no sabían si Clara era un ángel o un monstruo. Sin embargo, la abuela las abrazó con brazos temblorosos, sintiendo cómo el pecho se le oprimía al verlas. A medida que los días pasaron, Clara se convirtió en su figura maternal. Encontraron refugio en su pequeña choza, construida de barro y sueños rotos. Pero en cada risa compartida, Clara sintió que su pasado doloroso afloraba. Recuerdos de amores perdidos, promesas quebradas y secretos enterrados comenzaron a apresarla. Un secreto oscuro que unía a esas 3 almas. Una noche, bajo un manto de estrellas titilantes, Aina le reveló a Clara que en la selva había quienes las vigilaban. Un grupo misterioso de cazadores de tesoros había llegado. La selva estaba tan viva, tan ansiosa, que apenas parecía respirar. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo proteger a las gemelas de aquellos que solo querían aprovecharse de su singularidad? Cada momento que pasaba con ellas estiraba un hilo tenso entre su deseo de cuidarlas y su lucha por dejar atrás su propio dolor. La vida en la selva se tornó más peligrosa. El susurro de las gemelas era a la vez su aliento y su condena. Clara miraba sus rostros, un reflejo de su propia infancia perdida. ¿Había algo más que un aprecio, algo que vinculaba sus almas? En cada abrazo, cada sonrisa, había chispas de esperanza, pero también un resplandor oscuro que la seguía. Clara debía tomar decisiones. Podría enfrentar su propio pasado para salvar a Aina y Lucía antes de que esas sombras se convirtieran en la oscuridad que las devorara a todas. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara debía tomar decisiones. Podría enfrentar su propio pasado para salvar a Aina y Lucía antes de que esas sombras se convirtieran en la oscuridad que las devorara a todas. En medio de la noche, mientras los ecos de la selva susurraban a su alrededor, un grito desgarrador rompió el silencio. Clara sintió el corazón detenerse. ¡Clara! Un voz familiar. Era la voz de su hija, Ana, una figura del pasado que había creído perdida para siempre. Pero, ¿cómo era posible? Clara se quedó paralizada, el rostro pálido. Recordó el día en que Ana desapareció en aquel accidente. Un remolino de caos, lágrimas y gritos. Ana había sido su luz, su razón de vivir. Ella había estado ahí. ¿Y ahora? ¿Qué hacía aquí en medio de la selva, después de tantos años? Ana apareció entre las sombras, cubierta de barro,
y con ojos desbordantes de miedo. No era solo una ilusión. La válvula se rompió, el dolor contenía su pecho, y de repente, la realidad fue como un puñetazo en el estómago. «Mamá, los cazadores, están cerca, tienen a alguien». Su voz era un susurro agónico, y Aina y Lucía se aferraron a Clara, temblorosas. La revelación ahora golpeaba a Clara como una ola. Quizás no solo era su hija la que había sufrido. Se dio cuenta de que el pasado nunca se había ido realmente. Había estado esperándola. ¿Quién era ella en medio de todo esto? ¿La mujer que había perdido todo? ¿O la madre que nunca había dejado de buscar a su hija? El dilema la poseía como un espiral oscuro. Clara tomó a las gemelas de la mano y juntas se movieron hacia la entrada de la choza. El aire era denso, opresivo. De repente, un grito terrible resonó, un clamor de agonía. Clara sintió que el mundo se le venía encima. No, esto no puede estar pasando, pensó, mientras el pánico crecía en su pecho. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse rápidamente. Un grupo de hombres armados emergió. Sus rostros estaban cubiertos, solo sus ojos brillaban con una codicia feroz. Ella sintió que la fuerte conexión que había sentido con las gemelas se dispersaba. Un estruendo. Sin pensarlo, Clara empujó a Aina y Lucía hacia el interior de la choza, mientras se interponía entre ellas y los invasores. «¿Qué quieren?», gritó, aunque su voz temblaba. «No se lleven a las niñas», mientras su mente se llenaba de recuerdos de su propia infancia en la que había hecho todo para proteger a Ana. Pero la nueva realidad comienza a desmoronarse cuando uno de los hombres lanzó una risa burlona que llenó el aire como un veneno. «No son solo tus preciosos recuerdos, abuela. Ellas son la clave». Sudor frío recorrió la espalda de Clara. «¿La clave?», murmuró. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, Ana dio un paso al frente. «No, no me lo lleven. Soy su hija. Soy su hermana». El aire se volvió pesado, como si el mundo entero se detuviera por un instante. Las gemelas miraron a Clara, y en un giro devastador, la confesión de Ana reveló no solo su identidad, sino una conexión que cambiaba todo. Las gemelas no solo eran huérfanas, ambas llevaban en su sangre un vínculo con Clara que iba más allá de lo que había imaginado. Clara se tambaleó, un frío intenso recorrió todo su ser. La selva, que parecía su refugio, ahora era una trampa mortal. Tenía que elegir, proteger a las gemelas y arriesgarlo todo, o revelar la verdad escabrosa que había estado escondiendo durante años. Las emociones se arremolinaban en su mente. La presión aumentaba. Mientras los hombres avanzaban, Clara sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. No sabía si estaba a punto de recuperar lo que había perdido o enfrentarse al horror que nunca se había atrevido a explorar. ¿Podría afrontar el dolor sin dejar que las sombras engulleran a sus seres queridos? La selva gritaba. El tiempo se aceleraba, y Clara sabía que el destino de todos estaba en sus manos. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse rápidamente. Un grupo de hombres armados emergió, sus rostros cubiertos. Solo sus ojos brillaban con una codicia feroz. Clara sintió que la fuerte conexión que había sentido con las gemelas se dispersaba. Un estruendo resonó en el aire, y el tiempo parecía detenerse. «¡Mamá, tenemos que irnos!», gritó Ana mientras retrocedía, empujando a Clara hacia dentro de la choza. Las gemelas clamaban, temblorosas. El pánico llenó el espacio. Clara sintió que el aliento le faltaba. Se interponía entre sus amadas como un muro. Pero ¿cuánto duraría su fuerza? «No se lleven a las niñas», suplicó. La voz burlona del hombre más próximo impactó en sus oídos. «¿Qué quieres hacer, abuela? ¿Pintarles un futuro en el barro?», se rió. La desesperación ardía en el pecho de Clara. ¿Qué podían querer de ellas? ¿Por qué esas gemelas que parecían tan frágiles eran ahora el centro de una cacería? Ana, los ojos empañados de miedo, miró a la abuela. «Ellos tienen un secreto. Ellos lo saben, mamá. Lo saben todo». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. El sudor frío le recorrió la columna. «No, no puede ser», murmuró. «¿Qué saben?». Su mente se revolvió. El pasado, el horror de su tragedia, ¿regresaba para devorarlas a todas?
En un giro repentino, una de las gemelas, Lucía, preguntó: ¿Es cierto, Clara? ¿Quiénes somos realmente? Silencio, gritó Clara mientras se giraba hacia ellas, su rostro pálido. Pero el miedo había brotado como una planta venenosa. Los hombres se acercaban más. El aire, lleno de tensión, se volvió pesado como el lodo. La selva, antes refugio, parecía un escenario de tragedia. Un rayo de ruido, fuerte y abrumador, resonó en el corazón de la selva. Un grito desgarrador y un eco de risas. Clara, paralizada, sintió el suelo temblar. Los hombres se detuvieron y un súbito silencio cayó. El sonido era profundo y retumbante, como un trueno. De entre la maleza, un hombre emergió. Un rostro familiar resplandeció en la penumbra. Era su esposo, Miguel, a quien había perdido años atrás en aquel accidente trágico que había desgarrado su vida. Pero estaba vivo. Sus ojos, desbordantes de confusión y dolor, se encontraron con los de Clara. Clara, necesitaba saberlo, gritó. Su voz temblaba mientras avanzaba. Las gemelas lo miraban con asombro, incapaces de entender la magnitud del momento. Miguel, ¿pero estás muerto?, balbuceó Clara, la incredulidad inundando sus palabras. La tierra bajo sus pies parecía tambalearse. ¿Qué significaba esta aparición? ¿Dónde había estado todo este tiempo? La dolorosa nostalgia se mezcló con el aliento de la esperanza. Los hombres, al ver la revelación, retrocedieron. «Esto no es lo que esperábamos», murmura uno, mientras su voz perdía fuerza. Un atisbo de miedo creció en sus ojos. ¿Qué sabían de Miguel? ¿Qué secretos guardaba él? Clara sintió un torbellino de emociones. La selva crujía, como si exigiera respuestas. Ana, con sus ojos brillantes de lágrimas, tomó la mano de su madre y dijo: «Nos tienes que contar todo. ¿Por qué estamos juntos en esto?». Como si todo el dolor y la memoria se comprimieran en un instante, Clara sintió que el tiempo se aceleraba hacia una revelación devastadora. El pasado había emergido con una fuerza que ni la selva podría contener. «No, no entiendo», empezó, pero el eco de su propio dolor resonaba dentro de ella, un destello de horror. Los hombres comenzaban a murmurar sobre algo que habían encontrado, algo que podía cambiarlo todo. Clara, con el corazón palpitante, se preguntaba qué secretos mantenía Miguel. ¿Era él parte de lo que buscaban los cazadores? ¿Qué verdad había estado oculta durante años? ¿Y qué significaba para las gemelas y para su propio ser? El miedo latía en su pecho. En medio de la selva, donde la vida y la muerte danzaban juntas, un misterio estaba por desvelarse, y Clara, entre su deseo de proteger las vidas de las gemelas y la angustia de su pasado, sabía que nada volvería a ser igual. La noche prometía más desenlaces de los que jamás había imaginado. Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente giraba a toda velocidad. ¿Miguel estaba vivo? Pero en ese instante, todo se desvaneció cuando un grito desgarrador rompió el tenso aire de la selva. La risa burlona de los hombres se desvaneció. Las voces se convirtieron en murmullos nerviosos. «Mamá, tenemos que irnos», insistió Ana, con los ojos llenos de pánico, mientras tiraba de Clara. Pero su madre no podía moverse. La aparición de Miguel era como un espectro de su pasado, un eco que traía más preguntas que respuestas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho durante todos esos años? Los hombres, ahora más inquietos, comenzaron a retroceder, mirando a Miguel con igual mezcla de miedo y sorpresa. «Él es un problema», murmuró uno, mientras sus manos nerviosas buscaban su arma. El aire estaba cargado de tensión. Clara sintió una presión en su pecho, un nudo que aumentaba con cada segundo que pasaba. «Miguel, ¿dónde has estado? ¿Por qué no volviste?». Clara apenas pudo articular. Su voz sonaba como un susurro perdido en la selva. Pero él no respondió de inmediato. En cambio, observó a las gemelas con una intensidad inquietante, una mezcla de amor y preocupación. «Ellas son parte de esto», dijo, su voz temblando. De repente, un grito rompió el silencio. Clara se giró y vio a Lucía, que retrocedía aterrorizada. «Suéltame, no quiero que me lleven».
gritaba, mientras un hombre armado se acercaba demasiado. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En ese momento, un fuego estalló en la selva. Las llamas lamieron las ramas secas, creando un espectáculo aterrador mientras el humo comenzaba a llenar el aire. ¡Corre!, gritó Miguel, empujando a Clara y a las gemelas hacia la choza. Era como si la selva estuviera en contra de ellos. La naturaleza misma se levantaba en rebelión. Clara sintió que se le escapaba el aliento. ¿Qué está pasando?, preguntó. La imagen del fuego devorando su hogar ya no le dejaba pensar con claridad. Pero entonces Miguel lanzó una mirada significativa hacia Aina. Ellas son la clave del secreto de la selva. No podemos dejarlas caer en sus manos, dijo con un tono tan grave que hizo que Clara se arrugara. Mientras las llamas se acercaban, el miedo se apoderó de Clara. ¿Qué secreto? ¿Qué significa todo esto?, exigió saber. Pero Miguel solo asintió y miró a las gemelas. Debemos sacarles de aquí. La selva es más peligrosa de lo que creen. Hay cosas que no comprenden. Y en ese instante, mientras intentaban organizar su escape, algo increíble ocurrió. Una sombra que se movía entre los árboles dejó al descubierto una figura espectral, otro rostro conocido, el hermano desaparecido de Clara, David, quien había estado perdido durante años en circunstancias misteriosas. Clara, la selva no es lo que piensas. Ellas son. La clave, repitió, con una voz llena de convicción y miedo. Clara se sintió desbordada, su mundo girando como un torbellino. No, no puede ser, murmuró, mientras sentía que el suelo se desmoronaba a su alrededor. Las gemelas, ahora heladas, las miradas se cruzaron, confundidas. ¿Cómo es posible que todos ustedes estén aquí?, preguntó Aina, desbordante de confusión. Miguel, David, Clara, una familia rota, un pasado escondido que ahora estallaba como un volcán. La selva rugía, el fuego crecía, y cada acontecimiento estaba entrelazado con el secreto oscuro, que aún no habían desvelado. Las sombras de su historia se acercaban, cada vez más cerca. ¿Qué les depararía el futuro? En ese momento, Clara comprendió que la respuesta estaba en la selva y que podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. El horror y la esperanza entrelazados estaban por revelar la verdad que cambiaría todo. Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente girando a toda velocidad. ¿Miguel estaba vivo? Pero en ese instante, todo se desvaneció, cuando un grito desgarrador rompió el tenso aire de la selva. La risa burlona de los hombres se desvaneció, y los murmullos nerviosos se apoderaron del ambiente. «Mamá, tenemos que irnos», insistió Ana, tirando de Clara con fuerza. Pero su madre no podía moverse. La aparición de Miguel era como un espectro de su pasado, un eco que traía más preguntas que respuestas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho durante todos esos años? El fuego crepitante detrás de ellos iluminaba los rostros angustiados. De repente, un escuadrón de hombres armados rodeó la choza. Las miradas se cruzaron, y en un momento tenso, Miguel se adelantó. «Clara, déjalos en paz, oh». Pero no pudo terminar. Un disparo retumbó. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su corazón se detuvo. El eco del disparo se fue desvaneciendo. Los hombres se agacharon, observando el caos. Ana y las gemelas gritaron, mientras Clara buscaba en los ojos de Miguel. Pero uno de los hombres tomó una decisión rápida. «Lo matamos ahora», gritó, apuntando su arma hacia Miguel. En un parpadeo, la selva estalló en un griterío ensordecedor. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Un segundo después, la figura de Miguel se desvaneció, y en su lugar, un destello dorado emergió de las sombras. Era una luz tan brillante que hizo que todos parpadeasen. El resplandor se transformó en una figura etérea. Clara sintió un frío recorrerla. Era una mujer, alta, de cabellos dorados que brillaban con la luz misma de la selva, y a su alrededor danzaban mariposas de colores vivos. «Soy Ayesha, guardiana de la selva». Un murmullo inmenso recorrió a los hombres, y en su rostro se dibujó la desesperación. «¡Apártanos de aquí! ¡No te metas en esto, Ayesha!», gritó uno, su voz descontrolada.
Sin embargo, Clara no podía apartar la mirada. La figura de Ayesha se aproximó y, mirando a las gemelas, dijo: «Ellas tienen una herencia que ni siquiera comprenden. Deben regresar al lugar de su origen». Clara no lo podía creer. ¿Origen? ¿Qué significaba eso? Mientras tanto, el caos se intensificaba. Las llamas crecían, devorando lo que quedaba del refugio. «Yo soy su madre, no se las lleven», gritó Clara, y en su pecho ardía una mezcla de miedo y desesperación. «Escucha, Clara», continuó Ayesha con una calma inquietante. «Miguel no es quien tú crees. Él ha estado protegiendo un secreto que cambiará todo. La sangre que corre por las venas de tus gemelas no es solo humana. El aire frío caló su corazón. Son descendientes de los ancianos de la selva. Seres que una vez existieron y que nacieron para restaurar el equilibrio». Clara se tambaleó. Una tormenta de intimidad y confusión la invadió. «¿Qué dices? No, no puede ser». Pero dentro de ella una chispa de verdad comenzaba a encenderse. Ana se echó a llorar. «¡Mamá!». Las gemelas se aferraron a su abuela, aterrorizadas. Miguel, ahora más pálido que nunca, miró a Ayesha. «Cállate, no les digas eso». Pero la selva, ahora viva y vibrante, resonaba a su alrededor. Clara quiso correr. Quería escapar de aquellas revelaciones que hacían tambalear sus cimientos. Pero Ayesha levantó una mano. «El fuego avanza, y las sombras también. No hay tiempo. Si no actúan pronto, perderán más que su hogar. Su oportunidad de cambiar el destino será tragada por la oscuridad». «¿Oscuridad? ¿Cuál oscuridad?», preguntó Clara, la voz ahogada por la preocupación. «¿Qué tengo que hacer?». Y justo cuando Ayesha se preparaba para responder, un grito del fondo de la selva hizo que sus corazones se detuvieran. Era un sonido desgarrador, una mezcla de dolor y llamado. «¡Clara, ayuda!», resonó entre los árboles. Era la voz de Ana, o al menos así parecía. Pero cuando Clara miró, vio que Ana estaba a su lado. ¿Era su voz o un eco de otra cosa? Clara sintió el mundo dar vueltas. La conexión se desvaneció. La selva comenzó a convulsionar, y las sombras acechaban a su alrededor, cada vez más cerca. La confusión y el terror se mezclaron en su pecho. La selva pedía respuestas, y Clara sabía que de esas sombras dependería el futuro de las gemelas. Pero en medio de todo, una verdad terrible parecía estar surgiendo. ¿Quién podría salvarlas a todas del horror que se avecinaba? ¿Y qué papel jugaba realmente cada uno en esta oscura historia? Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente girando a toda velocidad. ¿Miguel estaba vivo? La voz desgarradora, que clamaba por ayuda, resonó nuevamente, como un eco de angustia en su mente. «Clara, ayúdame». La voz era de Ana, pero también parecía venir de un lugar lejano, como si la jungla misma estuviera llamándola. El aire se volvió denso, y Clara sintió que le faltaba el aliento. «Mamá, por favor, debemos irnos», gritó Ana, tirando de su brazo con desesperación. Pero las palabras de Ayesha resonaban más fuerte en su corazón. «Ellas tienen una herencia que ni siquiera comprenden». Clara no podía pensar, la confusión era un torbellino. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en ella. Mientras Miguel y David se miraban entre ellos, las sombras se alargaban, y Clara entendió que no podían quedarse ahí. Las llamas ya los cercaban, y el peligro se manifestaba en aquel lugar cada vez más hostil. «Salgamos de aquí», dijo Miguel, apretando los dientes. «La selva se revela». Pero en ese instante, una explosión sacudió la tierra. Clara se estremeció ante el sonido. ¡Ensordecedor! Del subsuelo brotó una erupción de tierra y lodo. «¡Maldición!», gritó un hombre entre los cazadores, su rostro a punto de caer en un estado de pánico. Uno de ellos se cayó, arrastrado por la fuerza del estruendo. «¡Muere! No todos nos quedaremos aquí», bramó un alto al que la mudanza del suelo había invitado al caos. Las sombras del bosque parecían cobrar vida, una danza macabra encarnando años de secretos enterrados. Era un mágico desgarrador. Clara sintió que su corazón se aceleraba y sus manos temblorosas se aferraban a las gemelas.
pero entonces el aire se llenó de un grito ensordecedor. «¡Mamá! ¡Soy yo, Ana!», resonó la voz a través de la selva, ahora tan cercana como si las raíces mismas del lugar se agitaran con sus palabras. Clara dio un paso atrás, aterrorizada. «No, no. ¿Qué es esto?». La aclaración cobró forma. De entre el zumbido de la distancia vino una figura borrosa, como un viento a través de la niebla. Clara sintió un golpe en el pecho al reconocer la silueta. Era ella, su propia imagen, reflejada en una versión más joven de sí misma, riendo en sus días de infancia. «No puedo dejar que me arrastren», gritó la joven Clara. «El destino lo determinarás tú». La visión era abrumadora. Las gemelas confundidas se taparon los ojos. Ayesha retrocedió sorprendida. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, mientras los hombres desistían, confundidos por el hecho. «Eres una traidora», gritó Miguel. La traición en su voz era una sombra. «No puedes dejar que se apoderen de ella ni de las gemelas». Entonces un estruendo reverberante sacudió el entorno. El suelo volvió a temblar mientras la jungla explotaba en gritos lanzados por criaturas invisibles. El tiempo pareció detenerse. Desesperación llenó el aire mientras el fenómeno se intensificaba, carcomiendo el espacio entre Clara y los hombres armados. En su interior, la nueva revelación se asentó como un jarro de cristal muy frágil, a punto de romperse. No solo debía luchar por las gemelas, también debía enfrentarse a su propio pasado. La joven Clara, reflejada ante sus ojos, estaba lista para romperlo todo, ese ciclo oscuro que había mancillado su vida. «Aléjate de ahí», gritó, tratando de tomar control, pero no solo de la situación. La joven Clara se giró y extendió su mano. «Sabes que debes liberarlo todo». El viento comenzó a soplar ferozmente mientras las llamas se acercaban, y la selva parecía responder. Clara se dio cuenta de que la verdadera clave no residía en una herencia mágica o en su descendencia, sino en la habilidad de cambiar su destino. Todo en su mente colisionó. Miró a Ana y a las gemelas, cada rostro un reflejo de su peor pesadilla y su más grande esperanza. «¿Qué significa todo esto?», gritó, mientras las imágenes del pasado comenzaron a entretejerse con sus decisiones. La sombra en forma de juventud desapareció y, en su lugar, las llamas se pusieron más intensas. Un brillo cegador emanó de la jungla, mientras la realidad se desmoronaba. Clara se sintió empujada hacia adelante, hacia la verdad. En ese momento de caos, un grito desgarrador resonó sobre el clamor. Un grito de dolor que no pertenecía a la selva, sino a alguien que jamás había imaginado. «Clara, soy yo. Lo que estás buscando ha estado dentro de ti todo el tiempo», resonó la familiar voz de Ana, pero esta vez retumbando, desde una distancia casi etérea. La confusión reinó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba ese grito? Clara estaba atrapada entre dos mundos. Un pasado aterrador que amenazaba con devorarlos a todos, y un futuro que aún no podían vislumbrar. La selva rugía, el fuego danzaba, y con cada respiración Clara supo que debía elegir. Pero en el aire pesado, la pregunta retumbaba. ¿Cuál era en realidad la conexión entre su sombra y sus gemelas? ¿Y qué papel jugaba en todo ese thriller sobrenatural que le había tocado vivir? El destino aguardaba. Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente girando a toda velocidad. «¿Qué está pasando?», gritó, observando cómo la selva se retorcía a su alrededor. La voz de Ana resonaba como un eco lejano, y el fuego crepitante amenazaba con engullir todo lo que amaba. «Mamá, tenemos que irnos», insistió Ana, atrapando la mano de Clara con fuerza. Pero en ese instante, la imagen de la joven Clara, tan vibrante y llena de vida, se desvaneció, y las llamas parecieron cobrar forma humana, dibujando siluetas aterradoras entre las sombras. «¿Me puedo dejar que me arrastren?», gritó la joven Clara, luchando por mantenerse firme, como un baluarte ante una tormenta. De repente, la figura etérea desapareció en un destello de luz, y la jungla tembló con un grito. Las gemelas retrocedieron aterrorizadas. «¿Qué fue eso?», murmuró Aina, con los ojos muy abiertos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En medio del caos y el fuego,
Un grito desgarrador cortó el aire pesado. «Clara, soy yo». La voz de Ana era ahora más fuerte, llena de pánico. «Clara, ayúdame». «Ana», gritó Clara, mirando a su alrededor. La angustia le oprimía el pecho. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló nuevamente. Una explosión violenta hizo que el mundo se desmoronara. Todo se volvió un torbellino de humo y tierra. Clara cayó al suelo. El aire se llenó de gritos y llamas. Todo ocurrió tan rápido. «¡Mamá, arriba!». La voz de Ana llegó a sus oídos mientras era arrastrada fuera de la choza por Aina y Lucía. En un instante, miró hacia atrás justo cuando una sombra oscura emergía de la maleza. Era Miguel, su esposo, pero a su lado había otra figura, alguien que jamás pensó ver. «Clara, no hay tiempo», gritó Miguel, pero su voz se ahogó en el griterío y el ruido del fuego. «Soy yo, Jacob», pronunció la figura que había estado a su lado. Clara sintió que su corazón se detenía. Jacob, o el hermano menor de Miguel que había desaparecido hacía años. Un alma perdida en el misterio. Ahora estaba allí, vivo ante ella. «Esto es un engaño», gritó Miguel. «Él no debió regresar». Clara observó a Jacob, la mezcla de esperanza y horror en sus ojos. ¿Era él una ilusión o la clave de todo el desastre? «¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho?», preguntó Clara, el miedo aferrándose a su voz. «Lo han estado buscando a él y a ti», gritó Miguel, sudoroso, las manos temblorosas. «Ellos saben de las gemelas». Las palabras retumbaron en su mente. Jacob sonrió, pero su mirada era oscura. «Pero no todo lo que buscan», aclaró. «Eres la que ellos quieren, Clara. Tú eres la verdadera llave». Las palabras perforaron el aire como una flecha. La confusión, el horror y la traición se entrelazaban en el corazón de Clara. Ella se sentía atrapada en un juego mortal donde todos parecían tener una agenda misteriosa, un secreto que desconocía. «No, no lo hagas», suplicó Miguel. Pero el fuego se movía rápido, arrasando el lugar. «Ellos no saben lo que están haciendo. Clara, tienes que ayudarlas». El caos aumentaba. Las gemelas gritaban y corrían en círculos, tras Clara, mientras Jacob sonreía con seguridad maníaca. «Tienes el poder, Clara». «Eres la elegida», dijo, como si esas palabras pudieran romper los lazos que las mantenían unidas. Fue un momento de silenciosa revelación, un destello que la golpeó con la fuerza de un trueno. La selva se convirtió en un eco de sus propias decisiones. Clara sintió que la incertidumbre la devoraba. Justo cuando las llamas comenzaban a acercarse, el suelo empezó a temblar otra vez. «Mamá, corre», gritó Ana. Y en un instante, Clara supo que a Jacob le habían dado un poder que nunca imaginó. La selva no solo era un refugio, era un campo de batalla para un secreto que cambiaría todo, incluidas las relaciones y su propia existencia. Entonces, como un acto final de rebelión, la tierra se desgajó, y con un crujido ensordecedor, la jungla pareció abrirse como un abismo. Clara no podía contener la respiración mientras un vacío oscuro se formaba ante ella. «No», gritó, pero el destino ya estaba sellado. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién podría realmente ser el enemigo en esta trama de sombras y luces? ¿Jacob, Miguel o Clara misma? Las llamas crepitaban, y el abismo acechaba, prometiendo responder a la historia de horror y esperanza que apenas comenzaba a desenmarañarse. Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente girando a toda velocidad. «¿Qué está pasando?», gritó, observando cómo la selva se retorcía a su alrededor. La voz de Ana resonaba como un eco lejano, y el fuego crepitante amenazaba con engullir todo lo que amaba. «Mamá, tenemos que irnos», insistió Ana, atrapando la mano de Clara con fuerza. En ese instante, las llamas comenzaron a acercarse. Su calor abrasador parecía devorar el aire, y la vista se tornó borrosa con el humo. Todo se volvió confuso y aterrador.
mientras Jacob sonreía con esa seguridad que inquietaba profundamente a Clara. «Mamá, no están a salvo aquí», repetía Miguel. Su voz temblaba mientras apenas podía mantener la calma. «Tienes que escucharme. ¿Por qué estás haciendo esto, Jacob?», Clara gritó, tratando de no dejarse llevar por el pánico, mientras su corazón latía desbocado. La mirada intensamente decidida de Jacob se mezcló con la desesperación de Miguel, y un nudo se formó en su garganta. «Porque tú no sabes la verdad, Clara», respondió Jacob, casi como un susurro. «Eres más poderosa de lo que crees. Tienes que decidir. ¿Te resistirás a lo que está por venir o lo abrazarás?». En ese momento, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un grito desgarrador resonó desde el interior de la selva. Era un sonido que heló la sangre en sus venas. «No, no puede ser», pensó Clara mientras el terror se adueñaba de ella. La voz que clamaba podía pertenecer a cualquiera, incluso a sus gemelas. «¡Escuchen!», urgió Miguel, tratando de controlar la situación. «No es solo la selva, Clara. Es la herencia que llevas. No dejemos que todos esto lo lleve la oscuridad». La presión aumentaba, y Clara sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Tenía que elegir, pero la confusión la cercaba. Así, Jacob dio un paso adelante, mirando a las gemelas con intensidad. «No vienen solo por ti, Clara. Ellas son el núcleo de todo». Fue en ese instante, cuando todo pareció congelarse, que la tierra tembló violentamente. Clara sintió como si el suelo debajo de ella se abriera. El grito de una voz conocida resonó de nuevo. Esta vez, más cerca, más angustiante. «Clara, socórreme», clamó Ana, casi como un eco de desespero. «Ana», gritó Clara, su corazón en la garganta. Tenía que avanzar, pero las llamas lacerantes la obligaban a retroceder. La selva parecía cobrar vida, extendiendo sus brazos traicioneros, convirtiéndose en una trampa mortal. Un brillante destello de luz cortó el aire. Clara parpadeó y en un instante, Jacob había desaparecido, dejando una estela brillante que iluminó la oscuridad. Un suceso inesperado. Las llamas, en vez de consumir, comenzaron a formar figuras de humanos. Sombras danzantes, que revelaban secretos oscuros que Clara no podía comprender. «Debes moverte», gritó Miguel, intentando arrastrarla hacia un lado, pero el horror había tomado forma ante sus ojos. Jacob no era quien decía ser, pero tampoco Miguel. Detrás de las llamas surgió una figura que hizo que el aire se le cortara. Era la madre de Clara, una imagen borrosa de tristeza y valentía, como un espectro perdido en la selva. «He venido a advertirte, Clara», dijo con una voz que resonaba a la vez con amor y desesperación. Todo el mundo se detuvo. Las gemelas tenían los ojos muy abiertos, atónitas. «¿Qué? ¿Eres tú?». Clara apenas podía respirar. Su madre había estado desaparecida por años, y ahora frente a ella estaba, haciendo eco de antiguas promesas y secretos guardados. «Esqua, créeme», gritó su madre, mientras la selva suspendía el tiempo. «La verdad es un ciclo eterno que nunca debe romperse. Te he estado buscando». Clara no entendía. Las verdades familiares, las palabras de su madre y los gritos de su hija formaban un tejido enredado, del que ya no podía desenredarse. «¿Qué significa esto? ¿Por qué me dejaron? El enemigo no está solo afuera. Eres parte de esto, de todo lo que llevas dentro, Clara. Fuiste tú quien lo creó». Clara sintió que la tierra se desmoronaba ante sus pies. La confusión y la rabia se apoderaron de ella, un volcán a punto de estallar. «No sé nada, eso no es cierto», gritó. Pero mientras seguía hablando, la selva rugía, la tierra temblaba. Y fue entonces, en este momento tenso, que sus ojos se encontraron con los de Ana, y se dieron cuenta de que en sus venas corría algo más que solo sangre, un secreto profundo que nunca podrían haber imaginado. Sus gemelas eran más que lo que parecían. «¿Quiénes somos realmente, mamá?», preguntó Aina, con voz temblorosa. El pánico en el aire era palpable,
Clara sintió que su mundo se desmoronaba, que las respuestas se deslizaban como arena entre sus dedos. Trató de gritar, de encontrar fuerzas, pero las sombras parecían crecer más y más. Todo tiene que ser como antes, murmulló Clara, entre el horror de ver cómo su realidad se desmoronaba. Cuando la selva retumbó una vez más, sintió que todo se oscurecía. Una verdad terrible estaba a punto de revelarse, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber. Sin poder contenerse más, Clara gritó: «¿Qué pasa aquí?». La oscuridad las abrumó, y Clara supo que la verdad, tan dolorosa como liberadora, estaba a punto de surgir, y esta vez no había vuelta atrás. ¿Quién era realmente Clara? La selva parecía ansiosa por contarle. Clara estaba paralizada, el rostro desencajado, su mente girando a toda velocidad. «¿Qué está pasando?», gritó, observando cómo la selva se retorcía a su alrededor. La voz de Ana resonaba como un eco lejano, y el fuego crepitante amenazaba con engullir todo lo que amaba. «Mamá, tenemos que irnos», insistió Ana, atrapando la mano de Clara con fuerza. La figura de su madre se desvanecía entre llamas y sombras. El terror la envolvía, pero algo dentro de ella le decía que no podía alejarse sin entender. El grito de Ana cortaba el aire como un cuchillo. «¡Ana!», clamó Clara, mientras la confusión y el miedo le nublaban la mente. Justo cuando su instinto le decía que correr, un rugido profundo resonó entre los árboles. El suelo tembló y las raíces se alzaron, como si la propia tierra estuviera tomando partido. «¡No hay tiempo!», gritó Miguel, su voz desgarrada por la angustia, mientras intentaba mantener la calma. No había más espacio para dudar. Pero todo cambió cuando el aire se volvió denso y pesado, como si la selva misma pidiera silencio. De repente, un destello iluminó el corazón de la jungla. Era una luz intensa, casi cegadora, que emergía de entre las llamas. Clara se cubrió los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mamá, qué es eso!», gritó Ana. Y todos volvieron la vista hacia la luz. Fue entonces que algo impactante sucedió. La figura resplandeciente tomó forma. Era un ser etéreo, alto, con alas de luz, que parecía flotar entre los elementos. «¡Clara!», resonó su voz, suave y firme, como un eco divino. «Soy Mayari, la guardiana del equilibrio». Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué está ocurriendo?», murmuró, incapaz de mover un músculo. Ana y las gemelas se aferraron a ella, llenas de pánico. «No tienes idea de lo que has desatado», continuó la figura, mientras el fuego a su alrededor se extinguía como si le tuviera miedo. «El destello de tu linaje despertó fuerzas que no comprendes. Eres la elegida, Clara, pero también la culpable». La revelación la golpeó con la fuerza de un huracán. «No, no puede ser», gritó Clara, su pecho oprimido por el horror. En un instante, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, formando figuras de personas que había perdido. La selva temblaba, y Clara sintió que la realidad se desmoronaba. «No puedes hacer esto». «¿Por qué, Clara?», gritó Miguel. Aquella figura celestial los miraba, pero su expresión era conocida, inquietante. Murmuró Clara, sintiendo su voz quebrarse. «Solo he intentado protegerlas». Sin embargo, Mayari continuó. Su mirada penetrante ahora se aclaraba. «Tu pasado está entrelazado con el futuro de tus gemelas. Ellas no solo son tus hijas, son la clave para restaurar lo que has roto. Y solo tú puedes guiarles». Un estremecimiento recorrió a Clara. «¿Qué?». En ese momento, todo cobró sentido. Las gemelas no eran solo huérfanas, eran descendientes de un antiguo linaje que Clara había tratado de enterrar. «No, no pueden ser parte de esto», gritó Miguel, el desespero tintando su voz. Cada palabra reverberaba en el aire. La figura de Mayari dio un paso adelante, como una ola de luz que aplastó la oscuridad. «Tú eres su madre y su enlace. Pero recuerda, si no tomas la decisión correcta, ambos mundos se enfrentarán al caos. Una sombra viene para llevárselas.
Todo se volvió borroso. ¿Qué sombras?, preguntó Clara, su voz resonando mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los que estaban a su lado. Fue entonces que el silencio se rompió con un grito desgarrador. «Clara, socórreme». La voz, nítida y familiar, venía del abismo que se había abierto a su alrededor. Era Ana, pero también sonaba como el eco de alguien más, un dilema que Clara jamás había anticipado. «Ana», gritó, sus manos temblando mientras se extendían hacia la luz. «No puedo perderte». Sin embargo, el dolor de la revelación le atormentaba. Las llamas comenzaron a girar a su alrededor, transformándose en caracteres de un fuego voraz que parecían susurrar secretos olvidados. El caos reinante prometía que las líneas de tiempo que había tomado por ciertas eran una ilusión. Clara quedó atrapada entre el pasado que nunca entendió y un futuro aterrador que no sabía en qué dirección tomar. Pero en el fondo de su corazón, una angustiosa pregunta emergió. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a sus gemelas y a sí misma de las sombras que las acechaban? La selva resplandecía, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Clara estaba en el borde del abismo. La selva rugía, y el aire estaba cargado de una energía oscura que la envolvía. «Por favor, ayúdame», resonó la voz de Ana en su mente, un eco desgarrador que intensificaba cada latido de su corazón. Clara se sentía atrapada, desbordada por la angustia. Tenía que actuar, pero la verdad que había escuchado de Mayari la atormentaba. Miguel miraba a Clara, sus ojos llenos de miedo y desesperación. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que decidir», dijo con voz temblorosa, mientras las llamas comenzaban a acercarse peligrosamente. Clara sintió que el tiempo se hacía cada vez más escaso. La imagen de su madre, de su hija, de las gemelas, todo se entrelazaba en una maraña de emociones. «Decide, Clara», murmuró Mayai, su figura luminosa brillando como un faro en la oscuridad. «Tus hijas son más que solo humanas. Están destinadas a un propósito mayor. Solo tú puedes guiarlas». En ese instante la selva pareció estremecerse. Las raíces de los árboles se alzaron, como si quisieran ayudarla a tomar la decisión definitiva. Clara podía sentir el calor de las llamas, pero también la energía de su linaje pulsando en su interior. «Ana, Aina, Lucía», gritó, y algo profundo dentro de ella se encendió, como un fuego, no solo exterior, sino interior. «Salgamos de aquí, ahora», exclamó, y mientras las sombras acechaban, la luz de su madre y de Mayari iluminaban su camino. Sin dudarlo, reunió a las gemelas y a Ana en una mezcla de desesperación y determinación. «Cierra los ojos y sigue mis pasos». Cruzaron la selva entre el fuego y las sombras. Clara guiaba a las niñas, su corazón latiendo fuerte mientras las llamas danzaban a su alrededor. Al alejarse de la choza, una sombra se cernió sobre ellas. Jacob, ahora transformado entre las llamas. Parecía decidido a capturarlas. «No escaparás tan fácil, Clara», gritó. Su voz resonaba con una mezcla de furia y dolor, un eco de los secretos que había sido incapaz de soltar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía rendirse. «¡Vamos!». Mientras corrían, la luz de Mayari pareció ensancharse protegiéndolas, apartando las sombras. Clara podía sentir la conexión con su linaje. Las gemelas eran parte de un legado que debía preservarse. A medida que se alejaban, el eco del grito de don Jacob se desvaneció, y las sombras comenzaron a disolverse en la oscuridad de la selva. Finalmente, encontraron un claro. Las llamas se extinguieron tras ellas, como si la selva reconociera su sacrificio. Clara miró a su alrededor y respiró hondo. «Lo logramos». «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Ana, todavía temblorosa. Las gemelas, una mirada de asombro en sus ojos grandes y brillantes, se aferraron a Clara. «Sí, pero ahora debemos entender lo que somos», respondió Clara, el peso de la verdad comenzando a caer sobre sus hombros. La selva estaba llena de secretos, pero ahora estaban un paso más cerca de descubrirlos. El viento soplaba suavemente,
trayendo consigo un susurro de esperanza. La familia estaba junta, aunque el pasado aún tenía sus sombras. Clara supo que la lucha no había terminado, pero ahora estaban juntas para enfrentar lo que vendría. Era el momento de comenzar de nuevo. Mientras la luna iluminaba el cielo, Clara miró a sus hijas y se sintió fortalecida. Habían sobrevivido a la oscuridad. Sigamos adelante. Y justo en ese instante de renacimiento, la historia de su linaje estaba a punto de comenzar a revelarse. Y la selva aguardaba sus próximos pasos. Pero ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo con tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan descubrir lo que realmente ocurrió. No esperes ni un segundo más. Únete a la comunidad y sé parte de esta aventura.